Bienvenidas amigas y bienvenidos amigos a esta nueva sesión y edición del programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Hoy contamos con la presencia del insigne procesalista, profesor universitario, doctor honoris causa por varias universidades, expresidente de la Corte Suprema de la República, el doctor don César Eugenio San Martín Castro. Y le hemos pedido que nos ilustre sobre el tema de la prisión preventiva. Bienvenido, estimado César. Muchas gracias, a sus órdenes. Siempre. Gracias. Yo creo que a la colectividad le interesa saber cuál es el objeto y cuáles son los fines esenciales de la prisión preventiva en los términos más sencillos que sea posible explicar. Muy bien. La prisión preventiva es una medida de coerción. ¿Qué significa esto? La base fundamental es que cuando se instaura un proceso, el tiempo que demora para que se expida sentencia y en su caso, si es condenatoria, se cumpla la pena correspondiente, el tiempo genera una dificultad muy grave porque es posible que el imputado, aprovechando o utilizando mal la libertad que tiene, pueda evitar que la condena que en su día se puede dictar no lo afecte, se esconda o puede utilizar durante el lapso del procedimiento conductas que van a implicar que se afecte el natural y libre descubrimiento o averiguación de la verdad. La esencia entonces de una medida de coerción y de la prisión preventiva no es imponer una pena con criterios de sanción, sino sencillamente tutelar el proceso, asegurar al imputado cuando se advierte, según determinados parámetros legales que ahora veremos, que este señor o esta señora puede hacer mal uso de su libertad huyendo o alterando, obstaculizando el proceso de conocimiento que es inherente al proceso penal en búsqueda de la verdad material. La prensa, en algunas ocasiones, y la colectividad, dicen, después de una sesión, de una audiencia de prisión preventiva, le dieron X meses de prisión, ¿no? Ya está condenado a X meses de prisión. Ese concepto es un concepto errado porque no, como lo ha señalado perfectamente, no engloba la naturaleza misma de la prisión preventiva, que tiene otro tipo de finalidad. Desde luego que sí. Hay muchos errores en la perspectiva de la prisión preventiva. Primero, no es una pena, no es una sanción por el supuesto delito que habría perpetrado el imputado. Es sencillamente una medida excepcionalísima, extrema, que se dicta en el curso de un proceso para asegurar o cautelar su verdadero contenido. Un preso preventivo siempre es un presunto inocente y se le debe tratar como inocente. Y casualmente, a partir de esa consideración es que cuando se analiza si existe pruebas o existen elementos de convicción que acrediten de un modo semipleno o a nivel de sospecha fundada y grave que ha perpetrado un delito, eso es solamente una condición necesaria, pero insuficiente. Lo más importante, y donde el juez y el fiscal tienen que tener el cuidado mayor, es en el aseguramiento, o sea, determinar si existen los peligros de fuga o un peligro de obstaculización, es decir, si hay riesgos concretos de que el imputado o la imputada va a hacer mal uso de su libertad. Esto último es lo que le confiere legitimidad, lo que le confiere licitud y constitucionalidad a una tal decisión que siempre debe ser
de última ratio, extrema, y por eso es que se dice que la prisión preventiva es, querámoslo o no, un mal necesario. La pregunta al profesor universitario para la reseña concreta de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Son, en verdad, dos grandes presupuestos. Primero, la sospecha fundada y grave de comisión de un delito por parte del imputado. Y aquí hay que ser bastante preciso. Ese es un enjuiciamiento intermedio que se llama, en el que el juez debe de analizar los recaudos que acompaña el fiscal, los medios de investigación que ha logrado acopiar para determinar si el hecho es punible, si merece una sanción grave y si se han cumplido los requisitos de perseguibilidad, o sea, todos los requisitos procesales, o sea, si el proceso se ha instaurado correctamente. Esta es la condición necesaria. No se requiere una convicción con altísima probabilidad de condena, sino una probabilidad razonable, fuerte, sostenida, de que en efecto el encausado ha cometido un delito grave y tiene un problema serio respecto del juicio de culpabilidad, o sea, si es que él está involucrado en ese hecho delictivo probado. El estándar de prueba es sospecha grave y fundada, alta probabilidad de que de dictarse sentencia se le condenará. Primer gran presupuesto, que es la condición sine qua non para meter presa preventivamente. Esta palabra última hay que resaltarla. El segundo presupuesto se llama los motivos de prisión. Primero, tiene que ser un delito grave. Aquí nuestro código utiliza un criterio de los que en el caso concreto la sanción a pena privativa de libertad debe ser superior a los 4 años. Tema que por lo más debe de revisarse hoy en día frente a un sistema penal hartamente punitivista. Hay que revisarlo, pero en todo caso ese es el planteamiento de la ley. Y el segundo motivo de prisión es el más importante, el que le da sostenibilidad constitucional a esta medida, que es peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. El estándar de prueba aquí es un poco más bajo. No es fundada y grave sospecha, sino una sospecha razonable. ¿Y por qué? Porque es una pauta que da el legislador porque se trata de otorgarle al juez un criterio de prudencia o de arbitrio, claro, vinculado legalmente, pero un arbitrio mucho mayor porque el juez tiene que hacer un juicio de prognosis. Si va a ser o no el imputado o la imputada mal uso de su libertad. Ese es un aspecto central. Y ahora, lo que se llama las circunstancias acreditativas de peligrosidad o del riesgo. ¿Cuáles son estas? Fuga o entorpecimiento. Y lo que el fiscal debe demostrar a partir de las actuaciones que él acompaña y exhibe en el cuaderno de prisión preventiva, tienen que estar vinculadas en primer lugar al arraigo. O sea, el arraigo es una situación que revela que el imputado está vinculado o no a un estatus civil y social determinado. Si tiene domicilio, si tiene familia, si tiene trabajo, si tiene algún vínculo en el extranjero, pero un vínculo sólido que permitiría que se quede allí. Los riesgos son concretos. Además, la ley, porque la ley indica todo, la ley está diciendo también cuál ha sido el comportamiento del encausado en esta causa o en otras anteriores, así como otros temas vinculados a la gravedad del hecho. Nunca la sola gravedad del hecho justifica una prisión, nunca.
y hay que trabajar riesgos concretos. Es decir, no porque yo creo, dado esto, que se producirá la fuga, no, sino tiene que haber elementos que tengan gran piso para poder sostener con objetividad razonable este juicio de prognosis. Igualmente, aunque con un criterio de menos énfasis, se tiene con el peligro de obstaculización. O sea, y la ley aquí es bastante puntual. Se dice cuando el propio imputado u otro en su nombre o por su mandato pueda realizar o ha realizado actos concretos que implican destrucción de prueba, amenaza a testigos, etc. Y este es un tema muy delicado porque hay que tener cuidado con el derecho de defensa. Ejercer la defensa, presentar los escritos, negarse a declarar, mentir incluso, no sirve para erigir una situación de riesgo y de obstaculización. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso es que se dice que la prisión preventiva es excepcional, es provisional, o sea, las condiciones de tiempo y por el avance de la causa y nuevos elementos de convicción pueden determinar que varíe y se pueda modificar de prisión a comparecencia. Temporal, hay un tiempo que es independiente del tiempo del proceso. Y todo ello se anexa o se vincula a la necesidad de que se trata de una medida excepcional. ¿La regla cuál es? Todos deben soportar un proceso en libertad y por una consideración añadida, no solo porque es un presunto inocente, sino porque además la prisión va a implicar restringir su derecho de defensa. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema después de unos mensajes informativos. Volvemos, amigas y amigos, con este programa, lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Y tenemos como invitado al doctor don César Eugenio San Martín Castro, hablando sobre prisión preventiva. Y sería interesante escuchar los conceptos y los criterios sobre los plazos de duración de la prisión preventiva, César. ¿Cómo no? Hay dos grandes principios de nivel constitucional que atraviesan toda la institución de la prisión preventiva. El primero es intervención indiciaria, o sea, que para pensar en restringir un derecho fundamental se requiere que existan determinados elementos de convicción para que justifiquen el por qué luego se podrá limitar un derecho. Y segundo, que es el principio transversal más importante del sistema, que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo que nos va a decir respecto a la prisión preventiva es que, primero, esta prisión preventiva solamente puede dictarse en la medida en que la ley la regule. Nadie puede inventarse causales, puede inventarse motivos, puede inventarse plazos que no están estrictamente previstos en la ley. Y luego lo que se llama la justificación teleológica, esto es, ¿cuál es la finalidad? La finalidad siempre es cumplir con la necesidad de adelantar un proceso y que éste se desenvuelva dentro de las mejores condiciones en la medida en que nadie puede hacer mal uso o abusar de su derecho, en este caso del derecho a la libertad. Y ya vienen los requisitos puntuales, los otros eran presupuestos, los puntuales, que tienen que ver con la estricta proporcionalidad, que dice fundamentalmente de esa relación entre gravedad del hecho y gravedad de la medida. Tiene que haber una suerte de correspondencia. Pero además están dos principios claves, o si quieren, dos subprincipios de la proporcionalidad,
que es la idoneidad y la necesidad. Idoneidad significa de que la medida sea la que corresponda y que no exista otra menos gravosa, menos grave, que pueda cumplir muy bien el fin de seguridad y el fin de evitar el mal uso de la libertad. Y aquí hay que ser bastante serenos, creo yo, evitar criterios muy punitivistas, porque, por ejemplo, tenemos algo que hoy en día tiene que difundirse y el Estado tiene que tomar conciencia, que es el grillete electrónico, sobre todo para crímenes de mediana gravedad, en los que la pena va hasta los 8 años. Y creo que es muy posible, está probado de un punto de vista estadístico y presupuestal, que es más barato un preso con grillete que un preso preventivo. Por favor, eso tiene que inspirar una política mucho más con más énfasis en este modelo. Y luego viene la necesidad, que no haya otra medida alternativa menos gravosa. ¿Y cómo se expresan estos? Con los peligros, que ya lo hemos enunciado. Pero también el juicio de proporcionalidad se expresa en los plazos. La ley fija como máximo y en abstracto, lo cual no puede decir que en el caso concreto sea mucho menor. Para procesos simples, 9 meses. Para procesos complejos, 18 meses. Y para procesos contra el crimen organizado, que hoy día se utiliza mucho, a veces creo que con exceso, 36 meses, con prórrogas del doble para simple y para complejo, y hasta 1 año o 12 meses para crimen organizado. ¿Cómo debe hacerse para determinar el tiempo el plazo? Yo creo que aquí hay que también dictar criterios, y la Corte Suprema va a trabajar en este pleno jurisdiccional de julio y agosto estos temas, criterios que tienen que ver, según ya la doctrina, que tiene que ver mucho con el nivel de complejidad de los actos de investigación y del juicio que en su día se va a llevar a cabo. Ver mucho el sistema de complejidad, y esto va a determinar también excluir, fijar criterios y, sobre todo, dar cuenta de una realidad o de un principio también que es equivalente. Cuando hay un preso preventivo, se genera un deber para el fiscal de ser célere, de tener mucho más constancia para producir los actos de investigación. Nadie puede pedir una prolongación si no ha tenido una especial diligencia en los actos de investigación. La persona humana, tratamiento como inocente, no puede ser castigada por un manejo, por una investigación que no ha sido cuidadosa, prolija y célere. Creo que ese es un punto importante, y como siempre se ha dicho en nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ha dicho claramente que estos plazos siempre son plazos máximos y que el caso concreto determinará si en efecto el plazo fijado es o no es razonable, esto es o no es arbitrario. Este es un punto que aún nos falta mucho decidir, porque claro, sabemos que hay un margen muy grande de arbitrio judicial, pero eso hay que no reducirlo, pero encauzarlo dentro de parámetros objetivos, que es lo que siempre se exige al Poder Judicial. O sea, la prisión preventiva debe abarcar la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Pues claro. Si es compleja la situación. Y siempre a través del tiempo, porque el tiempo hace disminuir los riesgos, y siempre que el riesgo de fuga esté latente. Y hay un tema importante. En cuestión de plazos, es diferente, es menos riguroso en cuanto a extensión de tiempo el peligro de obstaculización
que el peligro de fuga. El de fuga simple tiene un nivel más lato de permanencia. El de obstaculización no, porque estará pendiente en tanto los riesgos de la actuación probatoria se concentran. Y si un fiscal observa que hay un particular supuesto de gravedad o de riesgo de obstaculización, pues puede llegar al mecanismo de la prueba anticipada. Pero nunca puede ser igual el plazo, eso está claramente establecido en la doctrina y en la jurisprudencia extranjera, que no hay razón para que aquí tampoco se aplique. Y la prisión preventiva vinculada a la criminalidad organizada. Ese es un tema particularmente importante y complejo, porque uno de los que se llama circunstancias acreditativas de riesgo es la pertenencia de un individuo, de una persona, a una organización criminal. Porque desde luego la organización tiene los suficientes recursos y poder para obstaculizar no solo la actividad productiva, sino además para garantizar espacios de protección en fuga. Entonces, ya cuando hay organización criminal, el tema ya se hace mucho más complejo y desde luego los criterios son mucho más puntuales para determinar el riesgo en concreto. Pero entonces se traslada el problema a la prueba o a la acreditación a nivel de sospecha grave y fundada de que en efecto el imputado está adscrito, inserto en cualquier nivel organizacional dentro de una organización criminal. Y sabemos nosotros que la organización criminal tiene 4 grandes elementos fundamentales. No solo la pluralidad de personas, sino además la finalidad delictiva, una estabilidad, ¿no es cierto? La finalidad delictiva es muy importante porque tiene uno que advertir que esta organización se creó, funciona, se organiza y trabaja como una maquinaria delictiva. Y esto es cosa seria. Hay que diferenciar entonces esto último de lo que es una simple codelincuencia. Y esto es un tema clave. Y por tanto tienen que darse estos requisitos unidos al factor de estabilidad. Y de jerarquía. Pero por supuesto. Todo eso tendría que, a nivel semipleno, decíamos nosotros, tiene que probarse. No porque a uno lo enuncien que es parte de una organización delictiva, se es. Hay que ser especialmente prolijos, fiscales y jueces, para poder determinar que hay organización, pero también adicionalmente hay que acreditar a un nivel razonable, no total, a un nivel razonable como sospecha de que se va a utilizar la organización para estos fines y que en efecto hay vías, hay como quien dice actos preparatorios que ya están realizando. Esto es lo concreto, porque en abstracto va a decir, usted es miembro de un criminal, ya usted va a fugar. No pues, tiene que haber un plus. Yo sé que algunos fiscales se han molestado por hacer estas precisiones, entiendo sus razones, porque ellos están en la primera línea de combate contra el crimen, pero desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista de legalidad, pues tenemos que ser muy enfáticos y claros en expresar siempre que la prisión siempre es un mal necesario y debe ser la última ratio del sistema procesal. Muchas gracias, César. Amigas y amigos, despedimos la sesión de hoy de lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal, habiendo tenido el gusto de escuchar al maestro César San Martín Castro sobre este particular tema que le interesa a todos. Nos volvemos a ver en la siguiente edición de este programa.